cambio de gabinete ministerial o la reforma de gabinete ministerial para muchos sorpresiva de la semana pasada, una pregunta quedó en el aire: ¿hacia dónde está yendo el gobierno? ¿Qué significan los cambios que se han producido en el Ejecutivo? Con 7 días hemos tenido tiempo para hacer la evaluación, para hacer el análisis y para reunir la información que de alguna manera nos permitirá saber hacia dónde se conducen en los próximos meses el gobierno de Ollanta Humala. Y Carlos Hidalgo se encargó de eso. Son lo mejor de la juventud peruana. Constituyen ustedes la reserva moral. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo, el país entero, de descuidar nuestra reserva moral. Sí, juro. En medio de los preparativos ante la inminencia de las fiestas navideñas, muchas han sido las preguntas que se han hecho a lo largo de esta semana en torno al intempestivo cambio del gabinete ministerial. Que si ahora se entra a una etapa de militarización del gobierno, que se ha perdido los aliados políticos que hizo en agosto, o peor aún, que si se vienen tiempos complicados para todos, incluyendo al presidente Humala. La discusión ha sido amplia en estos días y ha permitido discursos que han ido desde lo maximalista hasta lo prudente. Yo veo uniforme verde, ¿no te parece? Y acá, por favor, nosotros estamos acá para defender la democracia. Yo diría que puede haber una militarización del discurso del presidente Humala, pero eso es porque ha comenzado a hablar, porque se siente cómodo, porque ha estado hablando delante de sus ex colegas en la Pampa de la Quilma. Pero más allá de eso, una militarización es una cosa muy seria, que supone cambios legislativos, decretos, comunicados, manifiestos incluso. No tenemos nada de eso. No, yo tengo mis temores como todo el mundo, pero también tengo la expectativa, y en eso trabajo, de que la democracia puede más que estas tendencias medias así tiranas que hemos tenido tantas en el Perú, donde ganan votos, gobiernan botas, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo también creo que hay una tendencia a la militarización. Humala se va a apoyar en el ejército cada vez más. Sus discursos últimos lo muestran, esto de que los militares están por encima del bien y el mal y este tipo de cosas. El domingo pasado, a poco más de 24 horas de haberse conocido su renuncia, Salomón Lerner Guitis le dejaba la posta al teniente coronel Óscar Valdés Dancuart en la presidencia del Consejo de Ministros. Sobre los motivos detrás de la salida de Lerner, hombre de la más estrecha confianza del presidente Ollanta Humala, también se ha hablado mucho. A la evidente descoordinación entre ciertos actores dentro del gabinete a la hora de fijar posición política, se sumaron versiones que daban cuenta de una aparente pérdida de espacio y poder por parte del expremier ante el crecimiento dentro del gobierno de la figura de Valdés. Para mayores señas, ex instructor de Humala durante sus años en el ejército. Había un gran desorden en el anterior gabinete, había posiciones encontradas. Creo que han echado a los sectores izquierdistas, se ha producido una ruptura con ellos y Humala se ha echado claramente más a la derecha de lo que ya estaba, ¿no? Esto se ha cocinado a lo largo de un mes y la respuesta es la más obvia. El presidente no estaba contento con el gabinete que habían armado entre él y Salomón Lerner, digamos, ¿no es cierto? Las últimas decisiones tomadas alrededor del caso Conga parecen haber jugado su propio peso en la decisión del expremier. Se dice que en situaciones como la detención del dirigente cajamarquino Wilfredo Saavedra o en el congelamiento de las cuentas del gobierno de esa región, poco o nada tuvo que ver. Para el domingo, Valdés, ya convertido en premier, se defendía de aquellos que señalaban que debajo del terno llevaba el uniforme militar. Y yo no soy, como me pintan, autoritarista o autoritario, porque eso se lo pueden demostrar las 12 regiones a las cuales he conducido audiencias de seguridad ciudadana. Audiencias que he escuchado al pueblo desde muy temprano hasta muy tarde. Eso usted puede corroborarlo fácilmente. Su designación, como era de esperarse, motivó reacciones de lo más diversas. El contraste más resaltante fue el que protagonizaron el expresidente Alejandro Toledo y el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No somos partidarios ni de militarizar los conflictos sociales, ni de la militarización del gobierno del presidente Humala, que fue democráticamente elegido. Perú Posible ha tomado la decisión de tomar distancia del gobierno, pero no de la gobernabilidad democrática. Debo agradecer enormemente al presidente Humala, quien directamente y a través de otros
miembros cercanos a su gobierno han ofrecido puestos en el gabinete. Le quiero agradecer enormemente, pero la decisión se ha tomado. No, gracias. No entiendo la actitud de Alejandro Toledo. Yo le tengo mucho aprecio. Yo voté por él en la primera vuelta. Y yo creo que este era el momento en que más bien Alejandro Toledo y su partido debían apoyar al gobierno del presidente Humala y no empezar a ponerle zancadillas. Mario Vargas Llosa es una persona de buena voluntad que ha hecho un acto de fe, fundamentalmente, y que lamentablemente trata de darle a la hoja de ruta un criterio meramente economicista, pero no dice nada de otras cosas, como por ejemplo que se está volviendo a faltar el respeto a los derechos humanos con las detenciones arbitrarias, que la lucha contra la corrupción es nula. Lo que ha producido el presidente Toledo es una pataleta, y una pataleta más de las que nos está regalando desde la segunda vuelta, en la cual al final ni él mismo ha creído. Porque cuando uno toma distancia y se va, hay una serie de cosas que hay que hacer que él no está haciendo. Casi yo diría que él se ha ido a parar a la esquina a esperar que lo llamen de regreso, ¿no es cierto? Pero veamos, más allá de la designación de un miembro del ejército retirado como Valdés en el máximo cargo en el Ejecutivo, ¿qué se podría decir en lo factual del nuevo gabinete ministerial? ¿Es tan de derecha como dicen algunos? ¿Tiene visos de autoritarismo como pregonan otros? Esta idea de un giro a la derecha ciertamente la está diciendo gente que no se fijaba bien en cuánta derecha había en el anterior gabinete y en cuánta izquierda y progresismo hay en este. Creo que la cuestión no es todavía, por lo menos, una cuestión de izquierda o derecha. Esta es una cuestión de pragmatismo del presidente. Personalmente considero que no se está militarizando el gabinete. Es una posición personal, pero de muchos miembros del partido, como también de analistas de otros partidos, consideraban que sí, sobre todo en el tema de estilos, pero personalmente creo que no. Fuera de algunos nombramientos enigmáticos, como los de los nacionalistas José Urquizo en producción y Ana Jara en La Mujer, quizás la cuota de poder exigida por el Partido Nacionalista, el nuevo gabinete parece abundar en perfiles técnicos, en efecto con un corte más pragmático que político. El nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, se desempeñó como jefe de proyectos en asuntos mineros de Proinversión. El nuevo ministro de Trabajo, José Villena, desde mayo pasado se encargó de la Dirección General de Recursos Públicos del Ministerio de Economía. Son gente, por lo demás, muy cercana al ministro de Economía, Luis Castilla. A ellos se suman profesionales más bien identificados con cierto sector progresista, si se quiere, como Manuel Pulgar Vidal en Ambiente, Juan Jiménez en Justicia o Luis Peirano en Cultura. A algunos, sin embargo, no deja de llamar la atención que carteras claves como Interior y Defensa estén ocupadas por nombres abiertamente identificados con el premier Valdés. Un hecho que denota quizás una nueva forma de encarar por parte de este gobierno los siempre complejos conflictos sociales que aquejan al país. Va a ser un gabinete que va a ser motivo de continuas evaluaciones, de reajustes. Queremos lograr eficiencia, queremos lograr un gabinete eminentemente técnico que haga gestión en los ministerios. Sí, yo creo que va a ser tal cual, Creo que evitar discursos variados en una democracia es casi imposible. El señor ministro de Justicia, Juan Jiménez, ya está hablando y diciendo cosas a mí me parecen importantes y sensatas en el tema del indulto, que es un tema de su competencia. Entonces los ministros van a salir a hablar. Yo no creo que esos ministros se van a dejar tapar la boca por el primer ministro Valdés de ninguna manera. A mí me sorprende la naturalidad con que se acepta que se haya vuelto a una situación en la cual se soporta a asesores en la sombra, como Luis Fabre o Villafuerte, en la cual el estado de emergencia se convierte en sustituto del diálogo. O sea, todo ese estilo muy propio del montesinismo, entendiéndose el montesinismo también como una etapa militar, porque era capitán del ejército, es parte del análisis que hemos hecho para separarnos. Actualmente tenemos un gabinete ministerial que ideológicamente es mucho más parejo. Y al ser este gabinete ideológicamente más parejo, indudablemente los que han salido del gobierno, los que van a salir del gobierno, o los que han salido del Ejecutivo específicamente,
esto puede motivar un replanteamiento de fuerzas en el Congreso. Y esa quizás sea la última arista en esta coyuntura política, algo desfasada por el timbre de los villancicos. En el Congreso, Perú Posible se alejará del Partido Nacionalista. Esto motivará, como dice el congresista fujimorista Octavio Salazar, replantear nuevas alianzas en el legislativo. O sea, una bancada mayoritaria y que además es la bancada oficialista tiene todavía muchos recursos como para poder amalgamar posibilidad de ir sumando. Lo que sucede es que eso no depende ya sino de la habilidad que tenga el presidente del Congreso. Acción Popular va a seguir apoyando al presidente Ollanta. Yo creo que en los pocos meses que viene trabajando no se le puede jalar alfombra. Eso afectaría a la estabilidad del Perú, el clima de las inversiones, avanzar, resolver los problemas y atender las necesidades. Vamos a mantener la misma línea que hemos mantenido hasta ahora. No va a haber ningún cambio. Apoyaremos en todas aquellas propuestas que consideremos que van de acuerdo a nuestro plan de gobierno. Yo creo que no va a tener mayor problema en el Congreso. Ahí sí hay una diferencia. Este Congreso no es como el del 90, donde sí había la posición del Fredemo y otros grupos que podía hacerle una posición muy fuerte a Fujimori, que lo estaba arrinconando ahora. Yo no veo eso. Podría tener alianza con otros sectores y además no es seguro que pierda los votos de por lo menos una parte importante de la gente de Toledo, ¿no? Lo que pasa es que en verdad el Congreso existe cuando vota. Es verdad que existe cuando delibera en las comisiones y cuando investiga, pero para fines políticos reales existe cuando vota. Entonces, mientras no aparezca una votación decisiva que cambie las cosas, donde la gente tenga que tomar partido realmente, no vamos a saber qué cosa ha pasado en el Congreso. Si bien aún estamos a la espera de votaciones decisivas en el Parlamento, algunas bancadas sí podrían sufrir metamorfosis en un futuro para nada lejano, algo que el partido de gobierno debería tener en cuenta en su cálculo. En estos momentos estamos trabajando con alianza parlamentaria. Nosotros no hemos tomado como partido ninguna decisión sobre el particular, ¿no? A pesar de que hay algunas diferencias internas, obviamente, como en cualquier bloque parlamentario, porque venimos de diferentes tiendas políticas, vamos a seguir trabajando hasta este momento. Pero la militancia de Acción Popular está exigiendo ya trabajar con imagen y símbolo propio. ¿Usted prevé un tanteo, una alianza con el fujimorismo? Eso es posible, naturalmente. Es perfectamente factible. Digamos que desde el punto de vista político sus diferencias son mínimas, casi inexistentes. Hay que buscarlas con lupa, se parecen mucho ahora. Nosotros no hemos conversado nada sobre el particular. Nosotros hacemos una oposición responsable. Algunos han querido ver acá una situación parecida a la que precedió los hechos de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori se deshizo de sus aliados iniciales en el Ejecutivo para dar paso a una aventura que 8 años después sabemos cómo acabó. Por el momento, nada indica que esa sea la opción de Humala, quien no debería en absoluto olvidar sus compromisos con la tan limitada inclusión social, algo que parece haberse olvidado entre tanto ruido político.